En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 9 de mayo de 2025, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, habitualmente decimos aquí como todos los viernes, nosotros, pero en esta oportunidad Francisco Muñoz Pinto no está con nosotros, el locutor oficial o habitual de nuestro programa, porque está en La Serena solucionando algunos problemas personales. Así es que de la distancia, a la distancia le deseamos a Francisco que se solucionen los problemas que tiene, en realidad son familiares, en realidad, se solucionen los problemas familiares y las próximas semanas esté con nosotros. Entonces, el día de hoy somos Enzo Alvarado López y Mario Mateluna Morales, conductores de Revelando del día viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 y AM 840. Y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a ASOFAR. También, como lo hacemos habitualmente al iniciar nuestro programa, saludamos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Muy buenas tardes, Enzo. ¿Cómo estás? Normalmente detrás de los controles, ¿no es cierto? Pero hoy día junto conmigo haciendo el programa de hoy viernes. Buenas tardes, don Mario. Buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando en Radio Portales. También un saludo cariñoso a los controles de la Primera de Chile y también a Sofar, quienes nos permiten, como usted bien dijo, estar al aire ya por casi 10 años revelando aquí, acompañando a la buena gente que nos escucha. Así que bueno, llegó el otoño, tuvimos lluvia ayer, buen tiempo. Ahora naturalmente un poquito más fresco, pero vamos a abrigar un poco la tarde comentando distintas cosas que tenemos el día de hoy, como siempre las efemérides, historias de Valparaíso y los temas de conversión que siempre nos tienen tan acostumbrados. Y es Enzo, oye, Enzo, y bueno, el día de hoy tuvimos una noticia importante para el mundo católico, ¿ah? Esto fue fuera de la pauta. León XIV, León XIV, el nuevo papa elegido bastante rápido, ¿ah? En el segundo día fue elegido, ¿ah? Sí, bastante rápida la Sí, elección y cosas curiosas, digamos, que muy cercano, bueno, de hecho tiene una nacionalidad peruana y 69 años. El papa, se habla del papa más joven de la bastante historia. joven dentro de los Ujú. papas que hemos tenido en el último tiempo, desde Juan Pablo II, luego Benedicto, después el Papa Francisco y ahora este nuevo papa que, bueno, ojalá Dios le guíe en su tarea y que siempre lleve a la iglesia a buen recaudo. Así es, así es. Bueno, los católicos rogaremos para que el Papa, para que León XIV tenga un buen papado por el bien de la Iglesia, por supuesto, por el bien de todos los que conformamos la Iglesia. Bueno, vamos entonces, Enzo, con las efemérides nacionales y navales de la presente semana.
Vamos a partir entonces con las efemérides de este especial mes, que es el mes del mar y las glorias navales. Así que vamos a partir con el 3 de mayo de 1879. La Covadonga zarpa de Valparaíso con rumbo a Iquique y lo hace al mando del capitán de fragata Arturo Prat, quien había llegado al puerto el 19 de abril a bordo del Lontué, siendo despedida en el muelle por Rosario Chacón, madre de Arturo Prat, y Rosario Rego, madre de Luis Uribe, madre de los compañeros de curso que días más tarde combatirán juntos en la Rada Iquiqueña. Antes de partir, sus tripulantes han recibido de manos de damas porteñas el escapulario de la Virgen del Carmen, una figura muy importante para nosotros los chilenos. 3 de mayo Sí. de Pe- un 1866. Usted segundito, nomás. Enzo. Sí, no, es que solamente comentar porque tal vez alguno de nuestros auditores se puede confundir. Dice, ¿cómo bueno, como por la Covadonga se equivocaron, zarpó en la Esmeralda? No, es que efectivamente el 3 de mayo es cuando los buques zarparon, o en este caso la Covadonga zarpó desde Valparaíso para unirse a la escuadra Arturo Prat estaba al mando de la Covadonga Exacto. el 17 de mayo y ya estando en Iquique fue cuando el comandante y jefe de la escuadra hizo el cambio de mando. Entonces trasladó o transbordó, decimos los marinos, ¿no es cierto?, de la Covadonga al Prat ¿cómo se llama?, a Arturo Prat. Y en el fondo hicieron un enroque. Y, Carlos Conde, el que estaba en la Esmeralda, ¿no es cierto?, fue trasladado a la Covadonga. Así es que ese es el motivo del por qué, ¿no es cierto?, en la crónica dice que el 3 de mayo zarparon desde, Valparaíso en la Covadonga y con su amigo Luis Uribe, que era el segundo comandante de la Covadonga y que también fue el segundo comandante de la Esmeralda el 21 de mayo. Eso era. Yes. Continuamos con el 3 de mayo de 1866. El alemán Carlos Flak se sumerge con el submarino Calderina, buque construido por él, según diseño de su compatriota el ingeniero Venen. La prueba fue realizada en la bahía de Valparaíso en presencia del presidente José Joaquín Pérez. La historia dice que el presidente habría rehusado la invitación a embarcarse en el submarino, disculpándose con la frase "¿y si se chinga?", famosísimo. La nave se sumergió para nunca más aflorar, falleciendo el intrépido marino radicado en Chile junto a su hijo y una decena de tripulantes, 5 alemanes, un inglés, 2 franceses y 2 chilenos. Inútiles resultaron los esfuerzos del buzo y dotación de la fragata inglesa Leander por recuperar los restos de la nave hundida. 3 de mayo de 1910. Con esta fecha y ante la necesidad de dar un servicio religioso estable y constituido a las Fuerzas Armadas de la República de Chile, el Papa Pío X, con el breve In Hac Beatissimi, en esto santísimo, erigió el Vicariato Militar Castrense de Chile, siendo su primer vicario Monseñor Rafael Edward Salas. Este vicariato tendría como objetivo atender las necesidades espirituales de los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo y sus familiares inmediatos. Desde mucho Ahí antes quiero, existían los capellanes, en todo caso. sí, así es, ahí quiero también hacer un alcance que si bien el Vicariato General Castrense se creó recién en 1910, los capellanes están junto con el inicio de la República. Ujú. Eh, de hecho, tengo acá el dato, con fecha de 18 de agosto de 1819, por decreto del Director Supremo, fue nombrado el primer capellán de la Armada. La designación, ¿no es cierto?, recayó en el presbítero don Cayetano Requena. Y la Exactamente. Armada reconoce al don Cayetano Requena como el primer capellán del servicio, en el fondo, que es del servicio religioso de la Armada. Entonces, claro, fue creado en 1910 recién, pero los capellanes han acompañado a nuestras Fuerzas Armadas desde el inicio de los inicios de la República. Nos vamos al 5 de mayo de 1873. Se consagra el matrimonio de Arturo Prat Chacón y Carmela Carvajal Briones, joven nacida en Quillota el 16 de julio de 1851, del matrimonio de Diego y María, que al quedar huérfana fue criada en el hogar de su hermano José Jesús, casado con doña Concepción Chacón, tía materna de Arturo Prat. La ceremonia se realizó en la Iglesia del Espíritu Santo, ubicada en la Plaza de la Victoria de Valparaíso, y fue oficiada por el sacerdote presbítero Francisco Salas Portales. La Armada estableció esta fecha como el Día de la Familia Naval. Muy importante. Sí, aquí también quiero hacer un breve comentario. Eh, es curioso la historia, ¿eh? Porque, como dice la crónica, Carmela Carvajal fue criada por su hermano José Jesús Carvajal Briones.
quien se casó con doña Concepción Chacón, tía materna de Arturo Prat. Entonces, por eso que desde ellos, Arturo Prat y Carmela Carvajal, desde muy niños tuvieron relación familiar. No eran familia directa, pero tuvieron relación por este nexo que había. Ujú, Eh, y de hecho hubo un momento en la vida en donde las casas estaban contiguas. Estaba la casa donde vivía la familia o sea, el hermano, ¿no es cierto?, de Carmela Carvajal y los padres de Arturo Prat en Valparaíso. En realidad la madre, porque en ese momento ya estaba viuda. La madre de Arturo Prat falleció viviendo en Santiago, falleció el padre de Arturo Prat y después se trasladaron a Valparaíso. en ese sentido es una historia muy bonita la de ellos, Sí, como que se conocen muy de niños y todo, toda una vida sí, hasta el amargo final, entonces es como un así libro, es, realmente es como un libro. es verdad. Continuamos con el 7 de mayo de 1786, que nace en Petorca Santiago Bueras Avaria, patriota que participó en todas las campañas de la Patria Vieja, estando prisionero en febrero de 1817 a bordo de la fragata realista Victoria. Tras el triunfo de Chacabuco, amotinó a los cautivos y se apoderó de la nave. El 5 de abril de 1818, y cuando comandaba a uno de los escuadrones de cazadores, cayó herido de muerte en el campo de batalla, blandiendo sus dos sables de caballería en los llanos de Maipú. Debido a su origen campestre, se le dio el apodo del Guaso Bueras. A Bueras se le considera el padre de la caballería del ejército de Chile. Este es otro personaje sacado de un libro, Sí, ¿ah? Su historia es verdad, es épica, de esos bravos de verdad. sí es. 8 de mayo, el Día Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja celebran en este día, por ser el natalicio del fundador del movimiento, Henry Dunant. El movimiento internacional está presente en casi todos los países del mundo y es la organización de voluntarios más grande y antigua del mundo. El banquero suizo Henry Dunant fue testigo de la batalla de Solferino, donde se enfrentaron los ejércitos austriacos, franceses y piamontes. Al anochecer de ese día, el 24 de junio de 1859, yacían 40.000 hombres prácticamente abandonados a su suerte. Dunant vio cómo morían los heridos sin asistencia y, ayudado por gente de los pueblos cercanos, se dedicó a socorrerlos. Convenció a la población local para que atendiese a los heridos sin fijarse en qué bando del conflicto estaban, usando el lema Tutti Fratelli, todos hermanos. Así que un saludo también cordial a toda la gente de la Cruz Roja que hacen esta maravillosa labor. Y un día como hoy, 9 de mayo, pero de 1838, en una modesta casa situada en la plazuela de la Matriz, se reunió un grupo de 27 alemanes residentes en Valparaíso, quienes crearon el Club Alemán, el primer club social de origen extranjero del principal puerto de Chile. A dicha entidad se sumará en 1855 la Capilla Alemana y la edificación en 1858 de la Iglesia Anglicana en el Cerro Reina Victoria, actualmente conocido como Cerro Alegre, elementos que muestran el espíritu de tolerancia religiosa existente en el Chile del mediados del siglo XIX. El club alemán que aún sigue en pie y está allí en nuestro puerto de Valparaíso. Y un Así saludo también es, cordial a ellos. así es, Y sí, esas han un sido las saludo. efemérides de esta semana. Perfecto, es excelente. Un saludo especial a todos los extranjeros avecindados en nuestro país y que han aportado tanto, tanto a nuestro puerto y en general al Chile, a nuestro Chile, a lo largo de toda su historia. Vamos entonces con la pauta que tenemos preparada para el día de hoy y el primer punto, como ya es tradicional en nuestro programa, son las historias de Valparaíso y en esta oportunidad vamos a compartir con nuestros queridos amigos la historia de El Mercurio de Valparaíso. ¿Y por qué? Porque ahí en la crónica lo vamos a ver, pero el 5 de mayo se cumplió una fecha importante para el 5 de mayo, ahora esta semana, se cumplió recién una fecha importante para el Mercurio de Valparaíso, así que por eso mismo que incluimos en Valparaíso la historia del Mercurio de Valparaíso. Para esto tomamos como referencia un trabajo titulado Los 180 años del diario en español más antiguo de don Víctor Mandujano y Maureen Lennon. La crónica dice, un hecho policial que bien pudo transformarse en el primer conflicto internacional de Chile tras su independencia fue la portada del primer número de El Mercurio de Valparaíso el 12 de septiembre de 1827.
12 de septiembre de 1827, que es la fecha de la creación, ¿no es cierto? Que se recuerda, o sea, que se reconoce como la fecha de creación del diario El Mercurio. Y el tema era el siguiente: el 9 de septiembre de ese año, el oficial británico John Fullerton, en estado de ebriedad, mató de un disparo en el pecho al sargento chileno José María Muñoz, en el único teatro de la ciudad. El asesinato por el arresto equivocado de inocentes compañeros del oficial homicida, lo que pudo traer funestas consecuencias. Fullerton fue absuelto por un consejo de guerra chileno. En su segunda edición del 15 de septiembre, el diario comenta: la prudencia y el tino político del señor gobernador, refiriéndose a don Francisco de Alastre, nos ha ahorrado mucha sangre y muchas lágrimas. Bueno, y así nació el que hoy es el diario más antiguo del mundo en lengua castellana, no solamente de Hispanoamérica, sino que el más antiguo de lengua castellana. Y Yes. curioso, ¿ah? Porque leía hace unos días atrás, en el mismo Mercurio Valparaíso, eh, porque esta es la fecha que se reconoce como la fecha oficial de creación del diario, 12 de septiembre. Pero alguien se hizo la pregunta, pero perdón, eso fue la emisión del primer diario, o sea, el primer periódico. Pero tienen que haberse organizado antes, pues, para poder crear el diario. Sí, Porque antiguo. esa fue la publicación. La, Mm. la- la publicación fue el 12 de septiembre. Entonces, dice, claro, sí, la real fecha de creación debe haber sido antes del 12 de septiembre, ¿no? Muy interesante la pregunta que se hizo esa persona. Bueno, hablemos de la historia del diario. Los fundadores de El Mercurio de Valparaíso fueron el chileno Ignacio Silva Medina, oficial de aduanas, redactor y tipógrafo aficionado. El tipógrafo norteamericano Tomás Wells y Pedro Félix Vicuña, su primer redactor. El propio Vicuña, refiriéndose a don Félix Vicuña, que a su vez fue el padre de don Benjamín Vicuña Maquena. Dejó constancia en carta al editor publicada el 16 de julio de 1870, comillas: yo fui el fundador de este diario y di la mitad de los fondos sin interés alguno para establecerlo. En mi juventud yo redacté los primeros números y lo bauticé con el nombre que lleva. He sido en todas épocas su constante colaborador, y mis hijos y yo sufrimos acusaciones en defensa de la justicia que sus columnas registraban y de las que salimos siempre victoriosos. Cierre de comillas. Eso decía eh, don Félix Vicuña, refiriéndose, ¿no es cierto?, a que él fue uno de los creadores, ¿no es cierto?, del Mercurio Valparaíso. En sus inicios, el Mercurio Valparaíso aparecía solo los miércoles y los sábados. No había un equipo permanente de redactores. El periódico se alimentaba de las colaboraciones del fundador y de los amigos invitados a escribir. A veces, estos improvisados redactores no poseían las mínimas habilidades para este desempeño y escribían hasta con facilidad. Este Eh, tipo de periódico, claro, curioso, ¿eh? Pero bueno, es normal para la manera como nació. Este tipo de periódico tenía una bajísima tirada, hecho que se derivaba perdón, de la escasez de papeles y tintas. Para los lectores, el problema se subsanaba de la siguiente práctica: sabía leer, compraba un ejemplar del diario y lo leía en público durante las tertulias. Claro. hay que ponerlo en Em, contexto, también era otro sí, tiempo, o por sea, lo que cierto. mencionamos ahora es como súper, oye, pero qué bruto, Claro. pero era otro tiempo. Hay que siempre Pero, tener eso en mente. Pero por supuesto, estamos hablando de 1827, o sea, estamos hablando en los albores de la República, claro. No había absolutamente ningún adelanto tecnológico, nada, nada. Ya, en 1829, don Pedro Félix Vicuña vendió su participación en el periódico y se trasladó a Santiago, donde fundó el diario El Censor, siguiendo después una dilatada trayectoria política y fundando otras publicaciones de efímera vida. Por su parte, don Tomás Wells, que era el otro cofundador, retornó a su tierra en 1833. Fue solo a partir del 5 de mayo de 1829, y aquí está la fecha importante del 5 de mayo. Fue solo a partir del 5 de mayo de 1829 que el Mercurio de Valparaíso inició sus ediciones diarias, o sea, pasó a ser un diario. El diario El Mercurio. ¿Por qué diario?
la palabra diario porque se publica Todos los días. diariamente. Claro, el diario. Los diarios, el diario El Mercurio, el diario La Tercera, el diario La Estrella, son porque tienen una emisión diaria. Y si no serían semanarios, para que la gente lo sepa. Que sería, claro, efectivamente. Entonces, repito que fue solo a partir del 5 de mayo de 1829 que el Mercurio de Valparaíso inició sus ediciones diarias. Entre 1840 y 1842, el propietario del periódico fue el tipógrafo Manuel Rivadeneira, editor e impresor español, quien se estableció en el mes de julio de 1838 en Valparaíso, instalando una imprenta y comprando el diario El Mercurio. Publicó obras de su amigo Andrés Bello e introdujo las técnicas modernas de impresión de libros. Manuel Rivadeneira vendió el diario a los empresarios José Santos Tornero, español avecindado en Valparaíso y fundador de la primera librería pública de Chile, y más tarde de una cadena de librerías que cubriría las principales ciudades del país. Y a José Vicente Sánchez, quien se retiró posteriormente de la sociedad. Y aquí aparece el nombre de don José Santos Tornero. Eh, Desde 1842 hasta 1875, Santos Tornero y sus hijos dirigieron el Mercurio. Benjamín Vicuña Maquena lo consideró, comillas, el verdadero fundador de El Mercurio como diario político, social y cosmopolita, cierre de comillas. Julio Pérez Canto, en su folleto El periodismo en Chile, afirmó que Tornero señaló y marcó los nuevos rumbos del periodismo nacional, con la clara comprensión que de los deberes de la prensa tenía. Francisco Antonio Encina, por su parte, en su Historia de Chile, expresó que el progreso de la industria gráfica y el desarrollo que durante este periodo tuvieron en Chile las editoriales de dos españoles, don Manuel Rivadeneira, quien lo dirigió durante 2 años, y don Santos Tornero, agregando más adelante que Tornero levantó a El Mercurio a una prosperidad comercial que le permitió independizarse del favor gubernativo, al mismo tiempo que daba vuelo al negocio editorial y de librería. Durante los 22 años que transcurrieron entre 1842 y 1864, en que Tornero tuvo el Mercurio bajo su dirección, pasaron por su redacción periodistas y literatos chilenos y extranjeros como Alberdi y Sarmiento, entre otros, del más alto nivel. Tornero no bastaba que el editor-director fuese serio y honorable, sino que también el redactor que seguía sus indicaciones en la columna editorial debía poseer un gran prestigio como hombre de letras y una amplia cultura. Creó en este aspecto una honrosa tradición que hasta hoy el diario mantiene. La directa intervención de Santos Tornero en el desarrollo y progreso de El Mercurio como diario de gran credibilidad y difusión fue tan brillante que se le puede considerar como su auténtico mentor y creador, a pesar de no haberlo fundado. Le dio al diario todas las características que lo transformaron en un gran diario en aquella época y que hoy conserva en medio de la modernidad. En 1851 señalaba en un editorial que, comillas, para ser apóstol de la verdad, defensor de la ley y del orden, y promover infa infatigable del progreso nacional, no es preciso decir el nombre de pila. El Mercurio tiene marcada la huella de su destino. No se desviará de ella. Cierre de comillas. Tornero decía en 1860 que el Mercurio no tiene otra bandera que la tricolor de la República, que no es diario pasionario, sino de la nación chilena. Debe ser independiente y lo será bajo mi dirección, sin arrastrarse ante el poder ni atacarlo ciegamente. Dará paso a la verdad, sosteniendo en toda circunstancia la conveniencia general, la justicia y el derecho. Eso decía el señor Tornero. En la editorial del 2 de julio de 1860, Tornero señalaba que, comillas, huirá el Mercurio como el mayor con el mayor cuidado de toda discusión política, pues sabe muy bien que sería preocuparse de tan delicada materia en las circunstancias del país. Y el día en que la prensa entre nuevamente en el goce de sus derechos, protesta desde ahora el Mercurio que tratará de política solo en el punto de vista digno y elevado que conviene a un diario serio e independientes. Cierre de comillas. Entre 1875 y 1880, el Mercurio era propiedad del empresario Rafael Larraín Moxó, pero su edificio pertenecía al banquero Agustín Edwards Osandón, quien lo compró para saldar deudas contraídas por Tornero anteriormente.
Edwards Osandón adquirió la totalidad del diario en enero de 1880, pero fue su hijo, Agustín Edwards Ross, quien fue el principal impulsor del proyecto periodístico y al fallecer en 1897, lo sucedió Edwards McClure, quien, pese a su actitud, supo responder al desafío abriendo camino a una nueva época en el periodismo nacional, a la que se unió desde el 1 de junio de 1900 la fundación de El Mercurio de Santiago. La imprenta donde se imprimió el periódico, estamos hablando de El Mercurio de Valparaíso, desde sus comienzos hasta 1838, estaba en el sector de la Iglesia de la Matriz, trasladándose en 1838 hacia el área de la Plazuela San Agustín. En 1841 se mudó hasta la calle de la Aduana, actualmente calle Prat, con la subida del Almendro, hoy calle Urriola. Posteriormente se estableció en la calle San Juan de Dios, actual calle Condel. En 1869 y hasta 1901 nuevamente se instaló en la calle de la Aduana, mudándose el 4 de abril de ese año hasta la ubicación que hoy ocupa en la calle Esmeralda número 1002, en el céntrico sector comercial y financiero del barrio El Puerto. Dicho sea de paso, que triste es ver a ese hermosísimo edificio del Mercurio de Valparaíso en las condiciones en que está, Es de lamentable, abandono es realmente y lamentable. lamentable. Ya, Enzo, nos pasamos un poquito de la hora. Vamos a la Sí, pausa musical y estamos de regreso en el segundo bloque de nuestro programa Revelando. ya estamos de vuelta. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, eh, que nos permite estar junto a ustedes. Aquí, hoy, el día de hoy, Enzo Alvarado López y Mario Manuel Luna Morales, conductores del programa Revelando el día de hoy, viernes, estar junto a ustedes en su casa, en el trabajo, a esta hora del día, tal vez muchos de ustedes regresando del trabajo a la casa y escuchando ahí en su auto, eh, Revelando, sintonizando la radio Portales de Valparaíso. Y por supuesto, agradecemos también al iniciar el segundo bloque a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de El Revelando. Ya, vamos entonces. Ah, pero antes, mira, quería, no, porque terminamos bastante justos con la hora, entonces no nos quedó oportunidad de hacer algún comentario sobre el Mercurio de Valparaíso, orgulloso, ¿no es cierto?, los que vivimos acá en Valparaíso, el Gran Valparaíso me refiero, del Mercurio de Valparaíso, el primer eh, diario de habla hispana del mundo. Hoy, Yes. fíjense eso, 1827. ¿Ah? Y Enzo, bueno, tú también yo creo que siempre tienes el mismo sentimiento. Sin ir más lejos, ayer es jueves, el miércoles, que fue cuando comenzó a llover en la mañana, yo andaba caminando, fue la primera mojada le mojada en realidad, eh, caminando de Prat, porque cuando ando en Valparaíso camino por el centro, no tomo movilización. Caminé desde el sector de los bancos, ahí en calle Prat, hasta la Plaza de la Victoria, hasta el Club Naval. Y, y, y nuevamente pasé por frente al edificio del Mercurio de Valparaíso y no puedo, fíjate, cada vez que paso por ahí, Enzo, no puedo dejar de detenerme, mirar hacia arriba y hay una tremendo, y ya es un arbusto ya que creció en la parte alta y Mm. sí, son ramas, una rama grande que está arriba, pucha, el estado de abandono y abajo sellado con estos Sellado, manchas, grafiteado, es un estado grafiteado, oh, qué decadente. horrible, Dios mío, ¿cómo no podemos perder ese edificio tan hermoso, Enzo? Eso es lo más ¿No? lamentable, que es una fachada súper hermosa Muy arquitectónicamente, con una lindo. obra muy, muy linda. De hecho, pues, le cuento a la audiencia, uno de mis pasatiempos es la fotografía callejera. Y, Ah, claro. y en cierto sentido, eh, me he tomado el tiempo al ver como fotos antiguas, las fotos que hago yo, etcétera, cómo esta ciudad que es patrimonio de la humanidad y que recibe cierto financiamiento por ello, ha ido cada vez más a la baja. Y es lamentable. Sí, Y sí, es es lamentable verdad. que, por ejemplo, tenemos el caso del Mercurio, que es en efecto una
industria periodística, una institución, por así decirlo, de las comunicaciones, tan antigua, ha visto el paso del tiempo y está tan a mal traer. Es lamentable. Para uno como Es muy habitante de Gran lamentable. Valparaíso es súper triste. Sí, duele mucho, duele mucho. Y de hecho, fíjate que no hemos incluido en las historias de Valparaíso el edificio de Mercurio porque no he logrado encontrar historia o sea, sí, se sabe cuándo fue construido, pero la fecha, pero no he logrado encontrar eh, historia más de detalle, digamos, para poder comentarla, digamos, a los auditores. Así que está pendiente hablar de la historia del edificio del Mercurio, que Dios quiera que en algún momento alguien lo compre o los dueños, ¿no es cierto?, puedan conseguir los recursos para recuperar ese hermoso Vuelva- patrimonio. que vuelva a haber mejores días. Así es, así es. Ya, vamos entonces con el segundo tema de la pauta que hemos titulado Continúan las dudas. Esto fue porque el titular hablaba, ¿no es cierto?, de las dudas del acuerdo la semana pasada. Bueno, nuevamente, bueno, la semana pasada comentamos a nuestros auditores que eh, el, la semana pasada, bien digo, la Comisión por la Paz y el Entendimiento de la Araucanía entregó el texto final del acuerdo al presidente de la República y ese trabajo terminó ya con un detalle negativo que fue que no dieron cumplimiento a la eh, a lo autoimpuesto, que era que el informe final tenía que ser por la unanimidad de los integrantes, ya que el presidente de la Asociación de Agricultores, Victoria Mayeco, don Sebastián Avellán, integrante de la comisión, votó en contra. O sea, no fue por la unanimidad de los integrantes. Bueno, el documento propone 21 recomendaciones divididas en 5 ejes: justicia y reconocimiento, reparación a las víctimas, tierras, desarrollo territorial y garantías de la implementación. Ya, entre los principales puntos se propone reformar la Constitución para dar reconocimiento a los 11 pueblos indígenas que habitan Chile y crear un Consejo de Pueblos para garantizar su representación política. Ese es uno de los puntos que propone este acuerdo. Por favor, repito, reformar la Constitución para dar reconocimiento a los 11 pueblos indígenas que habitan Chile y crear un Consejo de Pueblos para garantizar su representación política. Pero, don Mario, eso me trae recuerdos de cierto proceso constitucional que ¿No es fue cierto? rechazado por la ¿No es ciudadanía. cierto? No sé, Bueno, suena medio extraño. fíjate que no tenemos acá el texto a la mano, pero esto que está redactado en el acuerdo es muy similar a uno de los puntos que tenía, ¿no es cierto?, la constitución que propuso, la constitución esa ultra que se propuso en 2022, en el Como, comúnmente como llamado decían mamarracho. ellos, plurichile es tu cielo La, azulado, decían ellos. claro, que Chile era un estado plurinacional. Bueno, garantizar su representación política. Fíjate que me llama la atención porque en alguna oportunidad, cuando el gobierno militar entregó el gobierno, bueno, no era el problema del gobierno militar, sino que la Constitución de 1980 establecía que los senadores, ¿te acuerdas? Los senadores institucionales, los senadores comúnmente llamados Los designados. designados. Ya, bueno, aquí se dice que asegurar, dice, garantizar la representación política. O sea, perdón, o sea, esto no es porque los chilenos votemos, porque hay no sé, el partido mapuche, no sé, o el partido de Aguita, sino que se les va a asegurar que ellos tengan representación, o sea, sean uno, dos o 20 o 1000, no sé, estamos tratando de luchar, ¿no es cierto?, porque el nuevo sistema político se ha atomizado, hay partidos políticos, ¿no es cierto?, de muy baja representación. Bueno, lo que dices tú, nos recuerda a un proceso fallido. Bien, pero no solamente esto que nosotros estamos comentando, y esta duda que tenemos por este punto. El ex candidato presidencial del Partido Comunista, don Daniel Jadwe, en su programa de YouTube, Sin Maquillaje, destacó, dijo, las similitudes entre el texto y la propuesta de nueva constitución que ofrecía la primera convención. Y dijo, comillas, quiero hacer gala de algunas de las recomendaciones claves que me remontan al 4 de septiembre de 2022, cuando fue rechazada por algunos sectores que se sentaron a esa mesa una constitución que proponía exactamente lo que hoy día este informe recomienda.
queridos auditores, esto no lo decimos Enzo y yo, lo dice don Daniel Jaue, uno de los connotados del Partido Comunista. Y de hecho yo le corregiría una nota ahí al señor Howe de que no fue rechazada por algunos sectores, fue rechazada por No, una amplia amplia mayoría. mayoría, sí, por cierto, pero es que él dice eso, él dice. Y en otra parte de sus comentarios dice, comillas, dentro de la recomendación está un segundo punto. Miren qué sorprendente. El reconocimiento del pueblo mapuche como sujeto colectivo de derechos incluyó el reconocimiento con especial énfasis en el carácter plurinacional del Estado. ¿Por qué lo digo? Porque sobre este punto la derecha instaló una serie de mentiras el 4 de septiembre que fue bastante determinante de una u otra manera para que la propuesta constitucional del 4 de septiembre fuera rechazada. Cierre de comillas. Eso lo dijo el señor Daniel Jaue. Entonces, queridos amigos, nosotros con Enzo no hemos tenido acceso al documento, no lo hemos estudiado en detalle, pero destacamos por el momento lo que dijimos la semana pasada. Y ya nació con una mancha este acuerdo porque no fue por la unanimidad de los integrantes. Y dos, porque está esto. Uno de los principales puntos que ya se conoce, que es reformar la Constitución para dar reconocimiento a los 11 pueblos indígenas que habitan Chile y crear un Consejo de Pueblos para garantizar su organización política. Y eso es muy similar a lo que rechazamos en 2022. Y a eso se suman, ¿no es cierto?, los comentarios de Howard. ¿No te Totalmente. parece? Y en ese sentido, Mario, permítame hacer un pequeño alcance. Lo que están creando, solo con la intención, están tratando de crear un Estado dentro de un Estado, la famosa autodeterminación, que de No, hecho claro, así tenemos a es, tenemos a así un es. candidato de extrema izquierda que está pronto a aparecer en la papeleta y demás, y según cómo les vaya en su primaria, que él va a abrazar todas esas banderas del indigenismo y va a promoverlo, lo cual nos genera un problema. Porque, por ejemplo, y voy a ser súper breve con esto. No toda la gente que vive en esa parte del territorio nacional tiene sangre mapuche. ¿Qué va a pasar con ellos? Me pregunto yo. Es una simple duda. Permítanme ser mal pensado. Si tenemos, por ejemplo, en el sur a personajes como el señor Keipull, que él se ufanaba hace un par de días atrás de decir de que él echó y lo cito, yo eché a balazos a la isquia. ¿Se acuerdan de ese episodio? Claro. O sea, si tenemos a esos personajes en el sur y si les damos potestad política, No, y si le damos entonces, autonomía, o sea, si le reconocemos constitucionalmente autonomía, si ese es el problema, eso, y le ojo reconocemos también, autonomía. digo, que hay un tema que tampoco muchos de los análisis que se hacen no lo tocan. Si nosotros empezamos a entregar el tema de la autodeterminación, etcétera, eso nos está metiendo en un forro geopolítico en Argentina. Grande, No, sí, grande. verdad, verdad. Entonces, con cuidado. Bueno, vamos a dejar hasta aquí solamente, queridos amigos, porque, insisto, queremos tener tiempo de analizarlo con más detalle, pero estos dos puntos que hemos comentado con ustedes nos preocupan tremendamente. Y lamentamos que una cosa, algo que nació con buena intención, por supuesto, algo que termine, ¿no es cierto?, termine con dudas tan importantes como las que nosotros estamos expresando. Bueno, vamos entonces con el segundo tema de la pauta, que hemos titulado Tensiones con China. A ver, las empresas chinas BYD y Xinjiang, Xinjiang, así está bien pronunciado, Enzo, ¿no es cierto? Xinjiang. Sinjan. Xinjiang, ya. Acaban de anunciar el retiro de sus proyectos de litio en Chile, lo que se suma a la cadena de tensiones, lo que se suma esto está la cadena de tensiones entre China y Chile, entre Beijing y Santiago. Eh, Esto debido a las frustraciones de las empresas, por una parte, a raíz de la burocracia local, los cuestionamientos del diplomático por el freno al centro astronómico chino y el atentado hace poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, en la central, o a la central, al proyecto de central, Rucalwe. Bueno, y estos anuncios, estas tensiones se producen a muy pocos días, a que el presidente de la República de Chile viaje en visita oficial a China. A ver, los proyectos, o sea, el retiro de BYD y Xinjiang pretendían industrializar el litio en Chile.
Bueno, obviamente que esto es un golpe importante a la hoja de ruta que impulsa el gobierno de Gabriel Boric. Este acercamiento, ¿no es cierto? Y esta intención permanente, ¿no es cierto?, de comerciar con países que no sean capitalistas, digamos. Eh, bueno, estas dos firmas, BYD y Sinhan, fueron seleccionadas por la Corfo en 2023. Ojo con eso. Fueron seleccionadas en 2023 por la Corfo y la idea era que estas iban a instalar plantas que iban a producir un valor agregado, como cátodos y precursores de batería. Significaba también importantes plazas de trabajo en Antofagasta. Bueno, el gobierno confirmó que las ambas compañías decidieron desistir de continuar con los proyectos. A pesar de que hoy día en la prensa uno lee y dice que... perdón, y voy a agregar algo más. Esta medida fue comunicada en forma interna al gobierno por el propio embajador de China en Santiago. Pero hoy día la prensa indicaba que China dice que no, que BYD y Sinhan no han dicho que van a terminar sus negocios con Chile. Pero claro, puede ser que estos dos proyectos decidieron efectivamente retirar no seguir adelante con estos proyectos. Pero bueno, a ver, como dijimos, esto se suma a que el centro astronómico que la Academia China de Ciencias pretendía construir en el norte del país, en colaboración con la Universidad Católica del Norte, la Cancillería lo frenó este proyecto, alegando la necesidad de evaluar el alcance estratégico del acuerdo. Eso fue también en parte por una presión desde Washington, ¿no? Sí, 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 ahí hubo una apretada de clavija y fue como, parece. ¿cómo? Bueno, Entonces, sí, está- sí. Bueno, ahí están los intereses geopolíticos de las ajá, grandes potencias. Bueno, lo que pasa es que aquí nosotros queremos de este panorama, que son estas tensiones que hay entre China y Chile y China, digamos, y el próximo viaje del presidente a China. Hay dos puntos. Claro, por supuesto, el legítimo descontento, ¿no es cierto?, por las tramas administrativas, ¿no es cierto?, que conocemos largamente, que se presentan a cualquier inversión que se quiera realizar en el país, la famosa permisología. Pero por otro lado está este hecho que se hace injusto cuando el presidente va a viajar a China. Entonces, esto suena a eso es, una presión, a una tremenda presión, ¿no es cierto?, para que esto un poco es para que, a ver, oiga, señor Boric, usted cuando llegue acá a China llegue con soluciones, pero llegue con propuestas, llegue con soluciones a las inversiones chinas, esto es muy chino, de hecho, esto es demasiado ¿no es chino, cierto? incluso es muy, muy la diplomacia de ellos. Ellos son bien sinuosos Claro, al momento de hacer los negocios, siempre van a buscar la tajada mayor, obvio, está dentro de sus intereses. Y claro, nos metieron, perdón la ironía, nos metieron en un zapato chino, en parte por la incompetencia del gobierno, el tema de la permisología, las presiones internacionales. Hay que recordarle a la audiencia que en este mundo multipolar en el que estamos viviendo tenemos esta trampa de Tucídides, donde está por un lado Estados Unidos, Washington, el otro lado Beijing, en China. claro, Y hay terrenos en disputa. Yo le mencionaba, por así ejemplo, con es. Mario, el tema del telescopio. Los chinos, dentro de su inteligencia y su sagacidad, usan mucho estos observatorios que tienen fines científicos, también como herramientas de espionaje militar. Entonces, naturalmente, Washington puso Así atención y fue es. como, ey, no, pues ya paremos. Lo cual realmente nos pone en una situación en la cual no deberíamos estar, porque si usted me pregunta a mí, Chile es un país pequeño y debería estar en buenas con Dios y con el diablo. Nosotros deberíamos tener, esto es una opinión muy personal, deberíamos tener esta postura de vengan y conversen con nosotros, nosotros damos trato favorable, nosotros ofrecemos oportunidades de inversión y nosotros crecemos, le ayudamos a crecer y crecemos nosotros también. Pero muchas veces los señores políticos se dan ciertos gustitos que, bueno, nos meten, como había dicho al principio, en un zapato chino. En un zapato chino, está muy buena la analogía. Estamos metidos en un zapato chino. Oye, pero en esto hay que destacar también, porque por supuesto que esto suena a una presión del gobierno chino. Dos detalles. No sé, queridos auditores, si ustedes se con lo que ustedes han leído, aquí nunca han hablado los
los dirigentes, o sea, no los dirigentes, sino que los empresarios. Aquí siempre habla el embajador, habla las autoridades chinas. En toda esta problemática, oye, fue el embajador que golpeó la mesa, ¿no es cierto? Y el ministro de Seguridad corrió allá a reunirse con el embajador chino y las empresas en Rucalhue. Eh, bueno, pero son las autoridades chinas, claro, y esto, ¿no es cierto?, de ejercer esta presión como diciendo, ay, mire, nosotros aquí somos especiales. Aquí usted, gobierno de Chile, tiene que entregarnos condiciones especiales. Aquí, especiales y distintas y mejores que de aquellas que les entrega el resto de las inversiones en Chile. Entonces, bueno, son esos dos puntos, ¿ah? Y este último en especial que queríamos dejarles a ustedes en la retina. En este zapato chino en el cual estamos metidos con las inversiones chinas. En ese Eh, sentido, así Ujú. como para ir cerrando debido al tiempo, voy a darles como un pequeño pincelazo a la audiencia. Cuando nosotros hablamos de los capitales chinos, de las empresas chinas, tienen que entender que se negocia directamente con el Estado chino. Con el Estado chino, claro. Una empresa china, una gran corporación, tiene dos presidentes, un CEO que es la parte comercial y un CEO que es político, que tiene lazos directos con el gobierno chino. El gobierno Por chino, sí, eso efectivamente. estamos en una situación tan peliaguda. Por eso el embajador llega directamente como a patear la mesa como, oigan, ¿qué está pasando? Para que lo tengan en consideración con la clase de gente con la que estamos negociando. Eso. Así es, muy interesante. Ya, y vamos con el último punto de la pauta del día de hoy que hemos titulado el lenguaje inclusivo. Bueno, esto es el lenguaje inclusivo, ¿no es cierto?, propio del progresismo y que hemos visto aparecer con mucha mayor fuerza en el presente gobierno, pero esta cuestión, recordémonos, la señora expresidenta Bachelet, ¿no es cierto?, cuando ella lo hacía con mucha, el les amigues y les ciudadanes, ¿se acuerdan Ah, cuando ella lo plantea así de manera como, uy, que suena lindo? el que chori. Bueno, que chori, claro, que chori. Bueno, a ver, de aquí nos vamos a referir a una columna de opinión que publicó don David Gallagher en el Mercurio de Santiago, ahora hace poquitos días, y que se titulaba Cuidando las Palabras. Bueno, resulta que la Cancillería, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, emitió un manual de lenguaje inclusivo no sexista, que entre paréntesis, ayer me dio el trabajo googleé, es el nuevo verbo, googleé, y resulta que este manual, ahora nosotros apareció, nos salta, ¿no es cierto?, pero ha sido emitido por varios ministerios y varios organismos del Estado, ¿ah? Está el manual este del lenguaje inclusivo del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de las Culturas, hay varios ministerios que tienen, bueno, pero está el de la Cancillería. Entonces, aquí don David Gallagher se hace la pregunta si este lenguaje inclusivo, dice, es la mejor manera de avanzar en los derechos de las mujeres, o si es más bien una forma de paternalismo que las disminuye. Y lo mismo sucede, ¿no es cierto?, para los discapacitados y las etnias originarias, porque también están consideradas en esta manual. Entonces, eh, ¿qué ganamos con eso? Al final la pregunta es, vamos a hablarle a ustedes algunos ejemplos que son bastante absurdos algunos de ellos, pero ¿qué ganamos con esto? Es decir, ¿cuál es el punto? O sea, ¿la mujer va a ser más reconocida con esto? ¿Los pueblos indígenas van a ser más reconocidos con esto? ¿Aumenta la calidad de los servicios que entregan? ¿En qué nos ayuda? Detalles, ejemplos de este, pero algo ibas a decir tú, Enzo. Yo, por ejemplo, con este tema, con el tema del lenguaje, tiendo a ser súper mal pensado porque el lenguaje efectivamente crea realidades hasta cierto punto. Sí, así es, ¿no? Es una Y, realidad, claro. y cuando nos empiezan a eliminar nuestra calidad de individuo para atomizarnos como parte de un grupo colectivo, tengan cuidado porque no es la primera vez en la historia que se usa ese lenguaje y termina siendo bastante peligroso, bastante. Pero, por supuesto, sí, ese es el punto. O sea, el punto es, a ver.
es cambiar nuestras raíces, cambiar nuestra historia, cambiar nuestras tradiciones, cambiar lo que somos, o sea, modificarlo. La deconstrucción, de la cual no hemos hablado nosotros mucho en el programa, pero la deconstrucción, o Que al sea, final construir, termina siendo como la cesión del individuo en torno al colectivo. Nos niegan nuestra así capacidad de es, ser, básicamente. así es. Bueno, y en esto, algunos ejemplos que queremos compartir con usted en el poco tiempo que nos queda. Por ejemplo, acá dice, a ver, ah, ya no se debe hablar de los diplomáticos, sino debe hablar del cuerpo diplomático, el colectivo, como decía Enzo, del cuerpo diplomático. Em, Mire, no se debe hablar de... Ay, ¿dónde la tengo acá? Ah, viajeros frecuentes. No, se debe hablar de las personas que viajan frecuentemente. Viajeros frecuentes. Claro, Además, viajeros un frecuentes, incordio, es una entelequia así. sí, entonces, no se puede utilizar, por supuesto, la palabra señorita, sino señora. Tampoco se debe utilizar niñita, solo niña. O sea, el manual dice que hay que evitar los diminutivos porque son despectivos. Es absurdo. Por ejemplo, Bueno, expresiones como niñita. Aquí, nuevamente, voy a ser súper mal pensado. Es eliminar incluso expresiones de cariño. sí, claro, efectivamente, Es efectivamente. complejo. Bueno, cambiar nuestra forma de ser, cambiar nuestra idiosincrasia, cambiar nuestras costumbres. Miren esto, no se debe hablar de los agricultores, se debe hablar de quienes se dedican a la agricultura, que aquí don David Callahan hace una ironía y dice, ardua tarea para la revista del campo. Entonces dice, eh, o sea, las personas que se dedican a la agricultura en el área de las, qué sé yo, de las cerezas, claro, los agricultores de cerezas, ¿no? O sea, tiene que hablar de las personas que se dedican a la agricultura en el área de las cerezas. Bueno, y así hay varios Y ejemplos que podemos hilar son, más fino, porque incluso las cerezas en lenguaje sexista tendrían que ser, no sé, alguna especie de berry. sí, bueno, fíjense en esto, no se debe hablar de los pueblos originarios que están en Chile, sino que debido a que eso implica una pertenencia al país. Entonces, perdón, no se debe hablar de nuestros pueblos originarios, pero eso era, no se debe hablar de nuestros pueblos originarios, sino que se debe hablar de los pueblos originarios que están en Chile. O sea, no son nuestros pueblos originarios, son los pueblos originarios que están en Chile. O sea, están de paso, Pero están... aquí, por ejemplo, don Mario, esto como para ir cerrando la idea, podemos hacer el círculo con el tema que estábamos hablando al principio. No son nuestros pueblos originarios. Están creando sujetos dentro de un Estado, Así es, nuevamente. así es. Nada es casualidad, le digo a la audiencia, es una frase que yo siempre tengo muy pega, nada es casualidad en estas cosas. Sí, sí, cada puntito tienen que unir y se van a dar cuenta que hay un puzzle bastante grande que se está armando y que no es un muy buen puzzle. Bueno, solamente para terminar, decir que don David Keller indica, dice, el lenguaje es producto de incontables milenios de libre interacción humana. Si bien se puede tratar de modificarlo con arremetidas constructivas, cabe preguntarse si aportan algo de valor o son nada más que alardes performativos. Bueno, Enzo, estamos bastante pasados con el tiempo. Se nos fue la hora. Así Vamos a es. tener que despedirnos a nuestros auditores. Bueno, como siempre, un gusto compartir con ustedes. Gracias a Sofar por permitirme estar en este espacio. Lo mismo también a la Primera de Chile. Y rápidamente, si es que ustedes se ha perdido algún capítulo de Revelando, pueden visitar la página de Asofar, www.asofar.cl, y en la parte de programa Revelando pueden encontrar todo el listado de nuestros programas de lunes a viernes en las semanas anteriores. Eso. Así es, queridos amigos. Enzo, muchas gracias por acompañarme el día de hoy y a Francisco Muñoz, que ojalá solucione sus problemas familiares en La Serena. Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado
Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.